Muy buenas tardes. Terrorista contra terrorista, Estados Unidos contra Israel, Israel contra Estados Unidos y así muchas combinaciones, estimables amigos. Es el tema que tenemos esta tarde y noche para todos ustedes. Gracias por estar aquí. Pues resulta que Estados Unidos espía a Israel, Israel espía a Estados Unidos, trabajan juntos, hacen terrorismo juntos, agreden a medio mundo y a la hora de la hora se tienen, obvio, desconfianza entre ellos. Dicho de otra manera, las víboras también se enfrentan entre ellas, ¿no? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Y esto lo hemos dicho cantidades de veces, estimables amigos. Pero bueno, ahora es la moda descubrir, pues lo que la valentía hace que viéramos hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, por muchísimas gentes, en serio, luchando por la verdad y por la información real, porque recuérdense que no hay nada más poderoso que la verdad, así es de que vamos sobre ella. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Obvio, las agencias informativas que no nos dejan mentir, damas y caballeros, porque no es especulación ni es ocurrencia propia, ¿no? La información es información y aquí la tenemos para todos ustedes, para que nos demos una idea de lo que está sucediendo precisamente a nivel mundial, estimables amigos, y vean ustedes lo que dice precisamente aquí, por decirlo de alguna forma, y para empezar, la agencia rusa RT, que nos dice nivel crítico y agresividad desmesurada que se sabe de los intentos de Israel de espiar a Estados Unidos. Pero esto no es nada nuevo, lo habíamos comentado un sinnúmero de veces y que recientemente, en este mismo año, se había descubierto que había cierto nivel de espionaje de Estados Unidos en relación a Israel por las características de este enfrentamiento en el Medio Oriente, estimables amigos, que han ido más allá de lo que se pudiera esperar humanamente hablando. Se reporta un aumento en la evaluación, dice aquí, del riesgo de contrainteligencia asociada a Tel Aviv, estimables amigos, y aquí tienen precisamente a los genocidas más reconocidos en los últimos tiempos, Trump, Netanyahu y Trump, precisamente el rojo y el azul, ¿no? Y bueno, ¿qué dice aquí, para empezar, la agencia RT? Dice que medios estadounidenses informaron de la creciente preocupación del Pentágono ante la intensificación de la actividad de inteligencia sionista, estimables amigos, ojo, de la inteligencia sionista contra Estados Unidos en un ámbito de tensiones por el rumbo de la guerra con Irán. Según la NBC, una agencia obviamente estadounidense, que cita a dos funcionarios estadounidenses y a un exfuncionario del Departamento de Guerra, elevó recientemente la evaluación del riesgo de contrainteligencia asociado a Israel al nivel más alto. Según estas fuentes, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, difundió en las últimas semanas una nueva evaluación interna sobre el tema en medio de las crecientes tensiones entre ambos países sobre los próximos pasos en la guerra, bueno, en el atentado terrorista en contra de Irán, porque no podemos hablar de guerra porque no se ha declarado una como tal. Dicho de otra manera, ellos han agredido a Irán, Irán se ha defendido, por eso le llaman guerra, pero no, es un atentado en contra de Irán, Irán es el que se defiende. Entonces, está mal que digamos que la guerra con Irán, ¿no? Dice aquí particularmente en este caso que las fuentes sostienen que la preocupación principal deriva del intento de Israel de obtener información sobre las deliberaciones internas y la toma de decisiones de la administración de Donald Trump en conflicto con Oriente Medio. Dicho de otra manera, no quiere Israel que negocien a sus espaldas, quiere que ser parte de las negociaciones, pero como nadie lo ha considerado, porque es un agente terrorista, porque además ha sido, damas y caballeros, un ente que se ha fabricado sobre la sangre y el territorio de Palestina. Entonces, obvio, no lo están considerando como tal, aunque finalmente sea Israel o los sionistas los que dominan prácticamente o que mantengan una dictadura sobre el propio Estados Unidos, que bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la enorme cantidad de funcionarios públicos
políticos y demás son altamente sionistas porque responden a los intereses del sionismo, es decir, de Israel, estimables amigos. Cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, ahí es donde empieza parte del conflicto. ¿Qué dice por su parte, por ejemplo, la agencia rusa TASS? Ya que estamos con los rusos, dice, aquí lo aborda de la siguiente manera, porque esto, insisto, ya se había venido cocinando. Hoy precisamente se pone en el pandero. No es nada nuevo si nos acudimos a unos meses atrás porque ya se estaba viendo esta situación, esta fractura donde Israel las ha mandado tocar y Estados Unidos ha tenido que bailar al son que le toque, le guste o no a los propios gringos, ¿no? Israel, dice la agencia TASS, se pasa de la raya al intentar descubrir la posición estadounidense sobre Irán mediante espionaje, según dicen algunos medios, reporta aquí la agencia TASS. Según algún periódico, el Estado judío bueno, no es Estado judío, hay que ser honestos y siempre hemos dicho que tenemos que hablar con las palabras adecuadas. Los judíos, ¿sí?, son precisamente semitas y viven en Palestina y son parte de Palestina. Así de que no digamos el Estado judío, es el Estado sionista. ¿Por qué? Porque los sionistas no necesariamente son judíos. Aunque ellos digan y luchen en contra de los antisemitas, la verdad es que ellos, los grandes asesinos de los semitas, son precisamente los sionistas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los términos. Según un periódico, el Estado sionista está especialmente interesado en información sobre la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump en las negociaciones con Teherán. Es decir, insisto, no se le está considerando y eso es lo que les molesta. En otro asunto, dice aquí, o dentro de esta misma situación, cita TASS que en sus esfuerzos por conocer sobre la posición de Estados Unidos en las negociaciones, estimables amigos, para que no digan que no, para que no le digan y no le cuenten, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en esta situación, dice aquí que en sus esfuerzos por conocer más sobre la posición de Estados Unidos en las negociaciones, Israel ha cruzado la línea en sus métodos para obtener información, informó The New York Times, que es el periódico que ellos mencionan, ¿no?, citando algunas de sus fuentes. El informe señala que Israel y Estados Unidos se han espiado mutuamente durante mucho tiempo, aunque ambos países son conscientes de esas actividades de inteligencia y generalmente las toleran. El Estado sionista ha cruzado la línea en sus intentos de obtener información sobre la posición de Washington en las negociaciones con Teherán. Según dicho informe, estimables amigos, de lo que estamos comentando, la inteligencia estadounidense advirtió a la dirección del país que Israel había intensificado los esfuerzos por monitorizar, damas y caballeros, es decir, estar como monitor, pues para que me entiendan, y recopilar información sobre sus altos funcionarios estadounidenses, incluido el enviado especial Steve Witkoff, que es sionista, ¿no?, y al subsecretario de Guerra para la Política, Edrich Calmy, ¿no? Y sin contar precisamente que está metido hasta el tuétano el yerno del propio Donald Trump, ¿sí?, que está metido, insisto, en esta situación y que es eminentemente sionista, ¿no? Bueno, entre otras cosas, establece aquí la agencia TASS que anteriormente, ojo con lo que les había dicho, ¿no?, anteriormente la NBC informó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos estaba seriamente preocupado por el aumento de la actividad de inteligencia sionista en el país. Se señaló que la Dirección de Inteligencia del Pentágono había publicado una nueva evaluación de contrainteligencia precisamente que elevaba el nivel de amenaza de Israel a nivel crítico, estimables amigos. Es decir, estamos hablando de que ya empieza a preocupar a algunos niveles de Estados Unidos la situación con el de espionaje que lleva Israel sobre Estados Unidos. Ojo con esta situación. Y tan es así, estimables amigos, que lo hemos dicho hasta el cansancio, la enorme cantidad de políticos en Estados Unidos, casi todos, no solo han llegado allí porque los apoyan sus partidos, no,
porque tienen atrás el financiamiento de las empresas sionistas, las que mantienen el Estado sionista, ¿no? De Israel, precisamente, ellos llegan ahí. Entonces, ¿quién mantiene la dictadura? La dictadura no es alguien que sea gringo, es precisamente los grandes intereses sionistas. En este caso, lo hemos manifestado aquí y se está ahorita en boga porque todo esto se está sabiendo y antes se ocultaba, ¿no? Pues sobre todo por los grandes medios que son de proveniencia precisamente intereses anglosionistas, ¿no? Y bueno, vamos a otra situación, a otra nota que nos maneja precisamente, en este caso, el propio Telesur, que es la agencia por excelencia venezolana, nos comenta lo siguiente. Dice que para ellos es una nota similar a la de RT, dice que el espionaje de Israel en la Casa, dice, en la Casa Blanca alcanzó nivel crítico según el informe. Ojo, estamos hablando ya de la propia residencia oficial de Estados Unidos, ¿no? Y dice que según el New York Times, documentos internos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, ojo, ya no estamos hablando de la CIA ni de la Defensa, se revelan un incremento en los esfuerzos de espionaje del Estado sionista por vigilar a altos funcionarios e interceptar deliberaciones internas del gobierno de Donald Trump. Es decir, incluso las cosas que son de manejo sigiloso y de interno, ¿no? Es lo que están tratando de monitorear, damas y caballeros. Ahora sí lo dije bien. Dice aquí que el Departamento de Guerra de Estados Unidos elevó en las últimas semanas a nivel de alto a crítico, ojo, el máximo escalón al nivel de amenaza de contrainteligencia respecto a Israel, en medio de una creciente preocupación porque la inteligencia sionista esté espiando de manera hiperagresiva, ojo, estamos hablando de niveles de terrorismo, a altos funcionarios de la administración estadounidense. Según reportes de la NBC y del New York Times, que citan a funcionarios en actividad y otros cercanos al asunto, Israel estaría buscando inteligencia para confirmar si el presidente Donald Trump y sus asesores reanudarán la guerra a gran escala contra Irán. Pero además, damas y caballeros, también estamos hablando de la posibilidad de que lleguen a acuerdos y que no le convengan al proyecto del Gran Israel, que es lo que quieren, ¿no? O que le den mayor posibilidades de desarrollo a lugares como Gaza, de la que estamos viendo aquí una foto. Nomás para que nos demos una idea de qué es lo que se está buscando acá, para que ocurra a este nivel de desconfianza, vamos a decirlo de esta manera. Si se espían o no se espían, estamos hablando de que está incrementándose el nivel de desconfianza entre dos supuestos socios. Ojo con esta situación. Pero hay más sobre este asunto, estimables amigos, que se deben de considerar por todos lados, porque recordemos que hay una situación que se debe de cuidar en todo país. En todo país debe tener sus propios cánones de situaciones, de sigilo, vamos a decir, de secreto de Estado, sí, que se deben de conservar. Y esto es una de las cosas que más le falla a la enorme cantidad de países, sobre todo los subdesarrollados. No son desarrollados porque entre más filtren sus cosas internas, vamos a decir, íntimas de un país. Es decir, como aquel dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa, es decir, las cosas internas se tienen que conservar así, internas, a nivel de secrecía entre los entes gubernamentales. Eso es lo que se cuida. Entonces, un país entre mayor nivel de secrecía tiene, su nivel precisamente de seguridad es más alto. Y el nivel de injerencia de los demás es más bajo, por obvio, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque Estados Unidos puede ser el gran incondicional de Israel, pero no para ventilar sus cuestiones íntimas. Lamentablemente, las personas que están ahí sirven más al Estado sionista que al propio Estados Unidos. Ojo con esta situación. Aunque haya sus casos ahí de celos y lo que quieran, finalmente Estados Unidos ha estado más expuesto hacia Israel que Israel hacia Estados Unidos.
Y eso apenas algunos lo empiezan a entender. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Ojo. Y bueno, ¿qué dice acá, estimables amigos? Una agencia como Al Jazeera nos establece lo siguiente. Vea usted lo que nos tiene precisamente aquí Al Jazeera. Discúlpeme, aquí estamos en vivo. La agencia se nos alocan a veces porque acuérdense que el bloqueo está muy fuerte por los grandes intereses sionistas, ¿no? Dice particularmente aquí Al Jazeera, estimables amigos, lo siguiente. Vea usted. Establece aquí que el Pentágono dijo que hay que elevar el nivel de amenaza sobre el espionaje israelí a crítico. Ojo, ya el Pentágono lo está haciendo, ya la inteligencia interna de Estados Unidos lo está haciendo, y no estamos hablando de la central de inteligencia, ojo. Y es muy importante porque entonces las propias agencias estadounidenses son las que están lanzando la alerta. Los informes del departamento expresan preocupación por el aumento de actividad de espionaje en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, dice contra Irán, así como las negociaciones de alto al fuego. Y esto, damas y caballeros, es una falta de trabajo profesional de Marco Rubio. Ese es el culpable, ese es el que está atrás de todo esto, estimables amigos, ¿no? O sea, que está cometiendo graves y serios errores, ¿no? Dice particularmente aquí personal de Al Jazeera, que escribe la nota, que el brazo de inteligencia del Pentágono ha elevado el nivel de amenaza evaluado sobre el espionaje sionista de alto a crítico en las últimas semanas, según medios estadounidenses. Por ejemplo, vuelve a citar a la NBC, que dio la primera noticia del cambio este viernes, y The New York Times dice publicó su propio informe al día siguiente. Es decir, ya estamos hablando de estas situaciones. Pero vean ustedes aquí en esta misma nota, ojo con esto. Por eso es importante que nosotros observemos más allá de lo que nos puedan estar diciendo los analistas, entre comillas, si no vamos a la fuente informativa, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, aquí dice historias recomendadas. Poco nos detenemos en esto, pero es interesante, estimados amigos, porque ya que estamos haciendo análisis de esto, ¿no? Dice aquí historias recomendadas. Dice que antipatriótico. Dice, en este caso, Trump denuncia a los republicanos que votaron para limitar la guerra con Irán. Ojo, y la pregunta es, ¿en serio es antipatriótico cuando estás hablando de espionaje? Y entonces también dice aquí otra nota también que es para reflexionar. 100 días después de iniciar la guerra contra Irán, bueno, la agresión en contra de Irán, Trump no logra reunir apoyo estadounidense. ¿Pero por qué? Porque precisamente aún dentro de un país dominado que tiene una dictadura, el Estado sionista sobre Estados Unidos, hay gente que es más estadounidense, más patriótica que lo que es Donald Trump, ¿no? Otra de los notas que nos ponen aquí a reflexionar es Líbano y la perpetua maquinaria bélica sionista. Ojo, que involucra directa o indirectamente a Estados Unidos. Ojo, ojo con esta situación. Entonces estamos hablando de que sí puede espiar Israel a Estados Unidos, pero no al revés. Porque Israel no ha tomado en cuenta para nada a Estados Unidos para sus ataques, no solo a los palestinos, como lo está haciendo en Cisjordania y en la propia Gaza, asesinatos todos los días, sino la agresión sanguinaria que ha estado lanzando, igual que a Gaza y a Cisjordania, en contra de Beirut, por apropiarse de territorio, porque no tiene un argumento para hacerlo, más que simple y sencillamente luchar contra Hezbollah. Eso no es tan real. ¿Por qué? Porque si atacas al Líbano, Hezbollah se va a levantar. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué parte no entiendes de que si me atacas te voy a defender a mi país, ¿no? Pero también ha atacado a Siria y se ha apropiado del territorio de Siria que lo tiene bajo su dominio. Y dices, ¿por qué a Siria no la atacas? Por robarse también territorio, estimables amigos. Entonces no tiene una razón lógica para hacerlo. Y Estados Unidos siempre se ha mantenido al margen, solo ha salido para apoyar a Israel en este tipo de guerra genocida. Ojo con esta situación. Entonces, Estados Unidos aplica la propia política que Estados Unidos le aplica al mundo, ¿no?
Tú vas a hacer lo que yo diga, pero tú no me preguntes qué puedo hacer yo, porque yo no tengo por qué darte razones. Exactamente lo mismo que le está haciendo Israel a Estados Unidos. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, dice aquí, en este caso, que los medios que mencionamos, ¿no? Citaron fuentes anónimas que confirman que en el cambio se produjo a la luz de las preocupaciones sobre la táctica precisamente y de las negociaciones de Estados Unidos con Irán, estimables amigos. Así está la situación, está grave, ¿no? Que se está manejando. Por ejemplo, dice acá que el New York Times informó que aunque se sabe de que Israel espía a Estados Unidos, la DIA, ¿sí?, citó un aumento de actividad a finales del 2024 cuando la administración del presidente estadounidense Joe Biden aumentó la presión sobre Israel por su guerra genocida en Gaza. Ojo, ¿sí? Ese aumento continuó en el 2025 cuando Trump ingresó a la presidencia y comenzó a deliberar sobre cómo abordar Irán, damas y caballeros. El Irán que ellos agredieron, ¿no? Y que ahora Israel no quiere que se negocie con ellos, porque quiere insiste en la guerra contra Irán, cuando simple y sencillamente el gran derrotado, en este caso, pues sigue siendo Estados Unidos. E Israel no pinta en esa guerra, realmente no pinta. ¿Por qué? Porque ya hubiera desaparecido si no aparece Estados Unidos a ayudarle. Ya hubiera desaparecido, ¿verdad? Esa es la situación en la que estamos viviendo este caso, damas y caballeros. Pero todo esto nos lleva a otro tipo de situaciones, y situaciones verdaderamente curiosas y pudiéramos decir hasta peligrosas, ¿no? Y vamos a ir a una agencia que es una de las más manipuladoras de todas, damas y caballeros. Verdaderamente a veces nos resulta hasta vergonzoso, ¿no? Ver esta situación, damas y caballeros, hasta dónde llega una situación tan grave como esta agencia, que insisto, déjeme ver si le puedo quitar los anuncios, porque nos tiene ahora sí que muy bloqueado con esto de sus anuncios, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí, estimables amigos, porque es, insisto, importante. Déjeme ver si puedo deshacerme de los anuncios, porque no nos dejan, nos cierran mucho, y la nota es muy importante. Permítame tantito a ver si lo puedo quitar. No se puede quitar, fíjese que no lo puedo quitar. A ver si logramos ver la noticia como debe de ser, ¿no? Dice aquí particularmente la Associated Press, ¿no? La United Press International nos dice lo siguiente. Dice que un agente de la Central de Inteligencia atrapado con lingotes de oro creó una operación de inteligencia falsa, estimables amigos, así como lo escucha, nomás para que nos demos una idea de esta situación. Y establece aquí, lamentablemente no podemos quitar el anuncio, damas y caballeros, que aquí nos está estorbando mucho, pero dice, entre otras cosas, lo siguiente. Ojo con esto, ¿no? Dice que un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia fue capturado con 40 millones de dólares en lingotes de oro, que supuestamente creó un programa de inteligencia falso para robar todo ese dinero. Ojo con esto, damas y señores, porque esto cuenta y cuenta un montón, porque muchas de las tropas de Estados Unidos, adivinen qué están haciendo. Están haciendo exactamente lo mismo que se acusa a las propias tropas, por así decirlo, ¿de quién? Las propias tropas de Estados Unidos en el extranjero, ¿no? Bueno, y dice aquí particularmente lo siguiente. David J. Ruch fue arrestado en mayo y acusado de robo de fondos públicos tras mentir a la agencia sobre su historia militar y formación y licencia de piloto, y luego fue acusado de robar los lingotes de oro y 2 millones de dólares en efectivo que se encontraron en su casa, así como lo escuchan, damas y caballeros. Pero ojo, esta situación, damas y caballeros, viene a involucrar una enorme cadenita de corrupción. Entonces, esto viene saliendo precisamente, ¿por qué? Porque si hay este tipo de niveles de saqueo de los países que invaden, damas y caballeros, tiene mucho que ver y tiene mucho sentido que no se confíen entre ellos mismos.
Insisto, ¿qué fue lo que sucedió? Hay ya en las redes sociales una enorme cantidad de videos de cómo saquearon el oro de Irak cuando fueron a invadir, fueron a asesinar a Saddam Hussein y no iban por las armas químicas que querían, fueron por el oro y se robaron todo lo que pudieron y de eso nadie habla. Esto lo sabe Irán, lo sabe todo el Medio Oriente, pero sobre todo lo sabe Israel, damas y caballeros. Y ahora que haga negociaciones, Israel cree que ese tipo de negociaciones pueden justificar ciertas cosas, ¿no? Entonces nos vamos aquí con la desconfianza que hay y como a ellos no se les ha tomado en cuenta para nada, porque finalmente Israel, seamos claros, ¿no? Es una horda de sionistas que invaden el territorio de Palestina y que a sangre y fuego se han apropiado del territorio de Palestina y hasta le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Entonces, son gente que no confía en nadie, pero han logrado rearmar una dictadura dentro de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos vive una dictadura. Es el Estado terrorista por excelencia, es el Estado agresivo, es el Estado genocida. Pero entonces, ¿quién lo gobierna? Lo gobiernan los sionistas, estimables amigos. Pero ellos, ahorita empieza a surgir la contracorriente. ¿De quién? De los nacionalistas estadounidenses, que son los que buscan retomar a su país. Pero que con este tipo de situaciones, el terrorismo que está desarrollando Donald Trump no permite que este tipo de gente que por alguna razón pueda ser contrario, se muestre como contrario porque puede ser asesinado. Así están las cosas, damas y caballeros. Entonces, si eres nacionalista y en este tipo de situaciones, te pones en la picota, porque la inmensa mayoría de los pro-sionistas están gobernando Estados Unidos. Y si tú eres nacionalista, te puedes convertir en un enemigo, que fue lo que le pasó a Donald Trump en su primera administración. Venía como el Ku Klux Klan, el nacionalista, el gringo nato, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiso retomar a su país y lo que hicieron, le dieron cuello. Si no, ahí está la historia, damas y caballeros. En fin, detalles para pensar y para reflexionar. Pero ahí está, damas y caballeros, para que vean que hasta en las mejores familias hay conflictos, ¿no? Bueno, ahí está, ahí se los dejo para la reflexión. Y recuerde que la mejor opinión y la más importante siempre va a ser la suya, así es de que queremos escuchar su opinión y escuchar los temas que le interesan. Gracias, buenas tardes, adiós, 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 adiós.